Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes, gracias por continuar en sintonía de Nicaragua Empresaria, el programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Esta noche queremos hablar del reciente estudio presentado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social FUNIDES, llamado Educación y Empleo Fomentando Talento Humano Productivo. Para ello nos acompaña esta noche el director ejecutivo de FUNIDES, el licenciado Juan Sebastián Chamorro, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Vi que hubo mucha concurrencia, mucho poder de convocatoria el de FUNIDES en la presentación de este estudio. Háblenos en términos generales qué comprende. Bueno, la presentación comprendió 3 estudios, 2 realizados por FUNIDES y un tercero por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Todos estaban relacionados al empleo, al salario, a la educación y a la productividad, que es el tema que vamos a estar retomando este año en diversos análisis y estudios que vamos a hacer en el futuro. El tema de la productividad, que nosotros creemos que es uno de los principales problemas que afronta la economía en el país. Pero hablando específicamente de los 2 trabajos de FUNIDES, uno tenía que ver con los retornos a la educación, es decir, cuánto del salario de la persona se incrementa con un año adicional de educación. Esto es lo que en la literatura se conoce como los retornos de la educación. Algo así como el retorno financiero de una cuenta de ahorro, por ejemplo, un depósito a plazo, cuánto es el porcentaje que uno obtiene al entregar un 100, por ejemplo. Si uno deposita 100, un rendimiento del 8%, entonces te dan 8 córdobas de rendimiento. Eso se puede hacer con la educación a través del seguimiento de encuestas de medición de nivel de vida de los hogares, en las cuales tenemos un sinnúmero de hogares donde tienen distintas profesiones, declararon sus ingresos y así se puede construir lo que se le llama una curva de ingresos de acuerdo a las carreras de cada una de las personas y sobre todo a los años de educación que éstas tienen. Este no es el primer trabajo que se hace al respecto, ya se habían hecho en el pasado algunos estudios en este sentido, pero siempre es bueno actualizarlo para darse cuenta si la educación continúa siendo una inversión rentable, y la respuesta a esta pregunta es sí. En promedio, para que tengamos una idea, la educación rinde entre un 7 y un 8%, es decir, que invertir en educación paga. Y obviamente detrás de este número hay una serie de variantes, si es hombre o si es mujer. Una cosa que llama la atención es que en el caso de las mujeres el rendimiento es menor, algo que hay que llamar a la atención. ¿Eso es por discriminación o falta de estudios, capacidades? Mira, básicamente el tercer estudio del que hacía referencia del PNUD habla sobre las diferencias que hay en salarios entre hombres y mujeres, y efectivamente el trabajo encuentra de que hay evidencia realmente de las razones teóricas de por qué esto está ocurriendo. Hay varias explicaciones, pero la verdad es que una mujer de una edad determinada, con un nivel de educación determinado, gana menos que un hombre de la misma edad y de la misma preparación. Algo que más o menos nosotros en FUNIDES también ya sabíamos, pero lo interesante es ver de cuántos son estos diferenciales. Y volviendo al tema de la rentabilidad, nosotros vemos, por ejemplo, que para una persona, un hombre que ha terminado la educación secundaria, la rentabilidad de la educación anda al 7.6% para un hombre y para una mujer el 6%. O sea que la diferencia es significativa. También se hizo un análisis sobre las carreras, ¿verdad? Y ahí es bastante interesante porque no todas las carreras dan el rendimiento económico. Y hay que decirlo, ¿verdad? Los datos que arrojan estas encuestas indican que la profesión de abogado es la que nos salió más alta en el rendimiento, de casi un 18%, muy por encima de, por ejemplo, los profesores, que anda alrededor del 8%. Entonces este fue un tema aquí de críticas a FUNIDES. Creo yo que aprovecho pues la
la ocasión para aclarar que, bueno, estos son los datos que nos arroja el estudio de las encuestas. No estamos diciendo que ser abogado es más rentable que ser docente, no es esa forma como hay que entenderla. Sino esos son los hallazgos. Los hallazgos, y nosotros los presentamos a la sociedad y mucha gente correctamente ha reaccionado y ha dicho, pero ¿cómo es posible que los educadores no tengan la misma rentabilidad su educación, porque son los que están formando el capital humano del futuro? Y bueno, hay muchas cosas detrás de esto. La baja paga de los profesores, por ejemplo, es una de ellas. Creo yo también de que el estigma, digamos, de dar clases, pues no está tan bien reconocido en nuestra sociedad, y todas estas cosas inciden a que la rentabilidad sea baja. Esto no significa que la rentabilidad vaya a ser baja por siempre. Yo creo que hay que promover una discusión de políticas públicas con relación al tema para remunerar mejor este tipo de profesión. Habían otras carreras como por ejemplo la ingeniería, los médicos, que están bastante más altos, ¿verdad? Entonces, lo bueno del trabajo es que se pudo presentar cómo cada una de las carreras, ya sea la ingeniería, todas las que he mencionado, te dan un rendimiento para que sobre todo los jóvenes, los que están entrando a las universidades, puedan ver dónde está el mercado. Porque yo creo que es importante resaltar que estas rentabilidades reflejan un poco la voluntad del sector privado de contratarlos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenemos alta demanda por trabajos legales? Bueno, porque han habido... siempre hay temas de contratos, etcétera. Entonces, eso que se dice continuamente, estamos graduando un montón de abogados, necesitamos tantos abogados. Bueno, los datos indican de que los abogados, en este número incluimos los jueces también, están ganando más que el promedio. ¿Cómo reaccionaron a ese aspecto las universidades? Porque ese es otro tema candente aquí. Las universidades ofrecen una gran cantidad de carreras que muchos muchachos cuando se gradúan no hay mercado para esa carrera. Bueno, si uno le pregunta a un docente universitario si la educación que se ofrece en la universidad es pertinente para la contratación de los jóvenes y es pertinente para lo que la economía está demandando, un 80% de los docentes dicen que sí. Cuando uno le hace exactamente la misma pregunta a los gerentes de recursos humanos, que son los que están contratando en el sector privado, y se le hace la pregunta, ¿están las universidades proveyendo el capital humano que necesita el sector privado? Solamente un 40% dice que sí. Entonces, yo creo que la verdad anda por ahí en medio, ¿verdad? Es decir, todavía hay mucho avance por hacer en temas de acercar esos dos eslabones tan importantes como son quienes fomentan el capital humano, quienes lo forman, las universidades y quienes los contratan. Para ser balanceado, las universidades tienen un argumento muy, muy poderoso que nos lo dijo en el evento una rectora de una universidad, que dice, bueno, díganme dónde están las carreras y contrátenlos ya y páguenles bien, ¿verdad? Entonces, hay una discusión que yo creo que es sana, y ahí es donde la fundación, como FUNIDE, ¿verdad?, que es una fundación orientada al diálogo, a proponer políticas para el desarrollo del país, puede jugar un papel importante en acercar estos dos eslabones y tratar de que se dé una confluencia de intereses. Los intereses del sector privado es tener gente capacitada, educada, que te resuelva un problema, que te resuelva un clavo. No quieren tener un teórico, no quieren tener a alguien que no tiene las capacidades, y el sector de educación quiere fomentar a profesionales de alta calidad. Entonces yo creo que esto es parte de un proceso, de un diálogo que la presentación de estos trabajos está ayudando bastante en socializar y poder encontrar recomendaciones al respecto. Otro aspecto que me llamó mucho la atención es en la encuesta que realizaron ustedes con los gerentes de recursos humanos sobre cuáles son las calidades y las cualidades que ellos esperan de quienes llegan a solicitar un empleo. Ese es el segundo trabajo que realizamos. El primero se basó más en información a los hogares, encuestas a hogares, y ahí se utilizó encuestas de miles de hogares. Este segundo trabajo, que es realmente la primera vez en el país que se hace una encuesta de este tipo, entrevistamos a 93 gerentes de recursos humanos.
El gerente de recursos humanos, ¿verdad?, para que estemos claros, es la persona que toma al final del día la decisión si la persona va a ser contratada o no va a ser contratada en el puesto de trabajo. La persona que te va a entrevistar a vos y te va a decir, hombre, sí, no, estás empleado o no estás empleado. Entonces es sumamente importante esa posición en el eslabón económico. Y entrevistamos a 93 de estas personas que totalizan a un universo de 17.000 empleos. O sea, fue algo realmente importante que hicimos con la Asociación de Gerentes de Recursos Humanos, AERNIC, de Nicaragua, y les preguntamos precisamente lo que estás preguntando, ¿verdad? Cuando sale un muchacho de 24 años aproximadamente para distintos tipos de cargos, ¿cuáles son las competencias que requiere para contratar a este muchacho? Las que requiere la empresa. ¿Y cuáles son las competencias que vos ves en ese muchacho que estás entrevistando? Entonces, de tal manera para ver cuáles son lo que hace falta y lo que se necesita. Solamente para recordar, las competencias se dividen en 3 grandes áreas. Las competencias técnicas, que es donde te enseñan, por ejemplo, a manejar un software, a manejar una maquinaria, a manejar un equipo, a hablar inglés. Las competencias cognitivas, escribir bien, escribir con gramática, hablar inglés, perdón, es cognitiva, todo lo que tiene que ver con la comunicación. Y la tercera competencia, que son las competencias socioemocionales, cómo te desenvolves en una situación de estrés, tenés liderazgo, tenés iniciativa, sos honesto, puedes trabajar en equipo. Entonces, se le hizo preguntas sobre esas 3 competencias y curiosamente estas últimas que estoy mencionando son donde los gerentes de recursos humanos sintieron la mayor cantidad de deficiencias. Es decir, tal vez los chavalos saben usar software, saben usar el Excel, saben usar toda la parte técnica, pero cuando ven al joven y lo que siente que más le hace falta es ese entusiasmo, esa capacidad de liderazgo, todas estas competencias que se llaman socioemocionales. Entonces se ha hecho una discusión bien interesante a raíz de la presentación del estudio de cómo se pueden resolver este tipo de problemas, ¿verdad? Algunas universidades dicen, bueno, la verdad es que estas cosas te las enseñan en la casa, si te inculcaron a ser honesto en tu casa va a ser bien difícil, y si no te lo inculcaron va a ser bien difícil que una universidad lo haga. Otros rectores dijeron, es rescatable aquí la situación, se puede incluir en el pensum académico algunos temas que tengan que ver con valores, con dinámicas de trabajo en equipo, por ejemplo, pero lo interesante es que por primera vez se hace un estudio de esta naturaleza y se ve que las competencias socioemocionales, digamos lo que otras personas llaman la inteligencia emocional, la capacidad de desenvolverte, la capacidad de agarrar un problema en una fábrica, por ejemplo, juntar un equipo y resolverlo. Ese tipo de cualidades siente el sector privado que está haciendo falta, ¿verdad? Entonces yo creo de que ahí hay una contribución bien interesante de cómo se pueden resolver. Y ahí se han hablado de algunas oportunidades, como por ejemplo entrenar pasantes, jóvenes, que de tal manera de que ellos tengan la oportunidad de demostrarle a su posible empleador de que tienen un potencial interesante para poder desenvolverse en la empresa, porque al final del día lo que la gente quiere es que te resuelvan un problema. Definitivamente. Permítame ir a unos importantes mensajes de nuestros patrocinadores y volveremos para seguir hablando de este último estudio o estos últimos estudios de Funides. Ya volvemos. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.